Sobre todo porque sí, vamos a arrancar por lo que nos conocimos, llegamos a vos, que tiene que ver con Ciclo Puente. Sí. Ya van 90 ediciones, casi 8 años, entiendo, de este ciclo. Casi 9 años. El ciclo nació en el 2017, Ujú. en abril del 2017. Entonces estamos transcurriendo el octavo año, ya nos queda una edición más ahora en Ahora en octubre. 2025, en noviembre, y ya hasta el año que viene no volvemos, que seguramente sean 9 el año que viene para terminar justo en las 100. Si todo se da, también estamos pensándolo mucho porque estamos llegando cada vez más cansados a cada una de las ediciones, entonces bueno, nada, siempre hay una discusión a fin de año si seguimos con el ciclo o no. Eh, Ahora lo único que nos impulsa es llegar a la 100, a la edición número 100, pero también pensando, bueno, tiene algún sentido esto de... pero más allá de todo eso, esto, transcurrir 8 años haciendo un ciclo de poesía Es un montón. en el conurbano es un montón, es un montón. Por eso quiero profundizar ahí. Sí, Quiero saber todo. Cómo nació, cómo se les ocurrió, cómo transcurrieron estos 8 años. Porque, insisto, lo decías vos recién, poesía en el conurbano durante muchos años no es algo que uno pudiera decir, bueno, sí, obvio. claro, bueno, no, pasan muchas cosas y encima en el medio pandemia, que eso Además, también hizo algo increíble en el ciclo. Eh, bueno, vamos a empezar por el comienzo, como siempre. Eh, yo venía haciendo ciclos de poesía y música en el oeste hace muchos años, de diferentes formas y demás, no con tanta persistencia como el ciclo Puente. Hacía uno quizás en determinados momentos. Casa Frida en su momento, cuando estaba en su auge, sirvió mucho para poder hacer diferentes ciclos y que nacieran diferentes redes también entre artistas del oeste. Bueno, y ahí empecé yo a hacer ciclos. De repente pasó un tiempo bastante extenso en que no hice mucho, eh, y la conozco a Vera por diferentes situaciones, amiga de amigas, yo estaba saliendo con alguien y también era amiga de Vera. eh, toma mate. Tomo mate, sí. Y bueno, en ese momento nos conocimos con la idea de hacer algo juntos. Fue ciclo puente, de repente empezamos, nos conocimos en febrero y en abril ya teníamos la primera fecha. Eh, Discusiones en el medio de cómo iba a ser el ciclo, de qué queríamos del ciclo, si iba a ser música y poesía, si iba a haber algo más. El ciclo tiene la suerte de tener a Vera, a Nati y a mí, digo, que nos interesa mucho conocer gente, ir a escuchar gente, digo, ir a escuchar poetas, ir a escuchar música, ir a escuchar diferentes tipos de presentaciones, no importa en particular qué sea. Entonces siempre vamos conociendo a alguien. Y que aparte influye, nosotros en algún momento, y lo dice tu remera, y lo vamos a charlar un poquito más adelante seguramente, pero siempre charlamos un poco de lo que es la militancia, y la militancia un poco es eso, es ir a lugares, tomarse el tiempo de charlar, tomarse el tiempo de conocer, tomarse el tiempo de visitar, que muchas veces es silencioso, pero que demanda mucho de uno. Claro, sí, sí, sí. Y además esto de ir con las intenciones. Digo, Claro. la intención no solamente de ir, me tomo una cerveza con alguien y me escuchan hablar toda la noche, sino ir a escuchar, ¿viste? Pasa algo en los ciclos de poesía, en todos los ciclos a los que participé, como oyente, porque a mí me gusta más ir como oyente que como lector o participar de otra manera. Me pasa algo fundamental y es que hay algo increíble, que es la energía que tiene cada uno, cada ciclo, cada Cada espacio. experiencia, cada espacio, ¿verdad? Pero esa energía se la da a la gente, digo, no, no hay otra situación. Digo, quienes concurren, quienes leen, quien presenta, quien hace música o quien sea, digo, es eso, es lo que lo mantiene vivo. Después, todo lo demás de cómo, quiénes van a leer o cómo leen y demás, me parece que es más anecdótico que lo puntual en sí, que también es importantísimo, pero creo que lo que hace a cada uno de los ciclos es la comunión que hay
en el ciclo mismo y en el ciclo hacia afuera, que eso es rarísimo, que creo que la poesía logró eso únicamente. Después ciclos de música son como de otra manera, digo, no... Sí, tienen otra dinámica. Exacto, sí, sí, sí. Es como que respiran diferente. Pero los ciclos de poesía, digo, generalmente terminan en amistades, en encuentros, en salir, terminar el ciclo y quedarte 2 horas más charlando de poesía o charlando de la vida de alguien que te cruzaste que no te cruzabas hace años. Digo. Eso también es interesantísimo. Y el ciclo Puente logró eso también, por esto digo, conocemos gente y demás y la traemos. Nuestra idea es descentralizar. Por eso cada vez estamos más en el oeste. Digo, empezamos en Ramo, pasamos a Ituzaingó, ahora estamos en Padua. Digo, y la idea es descentralizar lo más posible. Hay un montón de oferta en la capital en particular. Y creo que hay muy poca en el oeste para la cantidad de artistas que hay acá. Digo, entonces... ¿Eso fue algo que pensaron al momento de iniciar el proyecto? Sí, era una de las primeras cosas que pensamos. Queremos descentralizar, no queremos... sí hacemos ediciones especiales que pasan en Capital, que pasaron en La Plata, que pasaron en diferentes zonas, pero nuestro territorio y nuestra idea es en particular trabajar en el oeste, traer poetas nuevos de trayectoria, poetas desconocidos, muy conocidos o quien sea, todos traerlos para el oeste. Digo, la idea es que conozcan la situación que pasa acá, en todo caso, o esto. Somos un ciclo incómodo también, que militamos la poesía, pero un miércoles por mes en San Antonio de Padua en este momento. Digo, claro. Es como moverte desde diferentes latitudes hacia San Antonio de Padua un miércoles que termina a las 11 de la noche el ciclo. Más de eso no termina nunca, pero... Sí, pero implica toda una logística, sí, que a nosotros nos interesa mucho eso de... Pues parte de nuestra manera de pensar esto de, bueno, no solamente rompes la semana, sino también haces un movimiento totalmente contrario a lo que haces todos los días, que es sentarte en un bar a escuchar poesía y música, no hacer otra cosa. Me pasaba que iba a ciclo de Capital a escuchar y de repente éramos de 5 o 6 poetas que estaban ahí sentados en una mesa, 4 quizás eran del oeste. Era una locura pensar, digo, esto se podía hacer en otro lado, ninguno viajaba, sí, tomábamos la cerveza más barata, digo, un montón de cosas. Sí, nos reímos porque nos pasa. Sí. Es que es imposible que no te pase, ¿viste? Como... Sí. Es una locura. Y aparte, digo, recién hablamos de Eduardo, de Paula, digo, te cruzás poetas de Moreno en todos lados, digo, está, no sé, Nina Ferrari, Fabián Lépez, digo, y ahí un montón de otros poetas más que quizás no los escuchamos tanto en el oeste, si no fuera porque, no sé, una editorial levanta un poema o alguien sí, en Instagram se movió de alguna manera determinada. Y es muy loco eso, digo, hay algo que nos están quitando hace mucho tiempo, estas construcciones también medio neoliberales, que es no ocupar el territorio propio. Sí, estamos de acuerdo y de hecho, bueno, gran parte de este siglo también surge por eso, por decir, che, tenemos un montón de artistas locales que son excelentes, que tienen trayectoria, que son reconocidos en un montón de lugares, menos acá. Sí, eso es o que por ahí locura. no pueden expresarse o no pueden mostrarse tan masivamente acá. Y fue como, bueno, habilitemos un espacio para que lo local también tenga lugar, ¿no? Sí, pasa algo ahí. Y también digo que esa es una militancia propia, y es que la gente que se mueve en Capital, poetas que se mueven solamente en Capital, que vengan, digo, que vengan y se saquen un poco esa estigmatización que tienen sobre el conurbano, ponele, como si fuera que pasa la General Paz y se termina, ¿viste? Como... Sí, de repente somos caníbales. Uh-huh. Y nada, me interesa mucho eso, como traer a territorio a gente que quizás nunca en su vida pisó
no sé, Padua, en este caso que hacemos el ciclo. Me encantaría hacerlos en diferentes lados. También hay otra cuestión ahí que tenemos, y es que nuestro ciclo en particular intenta interactuar con el bar, digo, con el bar en el que se hace. Por eso generalmente hacemos siempre en el mismo lugar. ¿Por qué elegir la poesía como forma de militancia, como espacio de militancia, como cueva, ¿no? Como lugar Sí. para militar? ¿Por qué la poesía? Particularmente pienso en la poesía como algo, como un artefacto que está en el presente, pero le habla constantemente al pasado y al futuro. La poesía logra eso, habla siempre con la tradición, pues no nos olvidamos, los poetas no nos olvidamos de lo que viene hacia atrás, como, no sé, pienso en Leónidas Lamborghini, que dice que la inspiración es una rana, un sapo intuitivo que se posa en tu pecho y te entrega hermosa mariposa. Digo, eso me parece, ¿entendés? Como que es algo que viene desde antes y que te viene a traer algo para el futuro. Digo, y en particular lo que me pasa con la poesía es que es la manera de pensar una comunicación plena también. Digo, ¿Cómo es eso? ¿Por qué una comunicación plena? porque hay algo que yo para escribir un poema no solamente tengo que dejar actuar a mi voz poética y todo el sentimiento que tengo, sino también hay una corrección mía en particular para después llegarle a otra persona. Digo, y esa persona va a interpretar gran parte de lo que dije, otra no, otra la va a completar. Entonces, bueno, ahí hay algo que por eso digo, es plena, porque hay alguien que va a terminar de completar todo lo que yo quise decir. Okay. Y otra persona al lado, quizás leyó el mismo poema en una circunstancia similar y demás, pero tuvo una experiencia de vida totalmente diferente y lo va a completar de otra manera. Entonces, por eso digo, es plena porque me puedo comunicar de diferentes formas con diferentes personas, y eso me parece fascinante. Pregunto particularmente la poesía porque hay mucho prejuicio alrededor de la poesía, lo hemos mencionado en otras charlas. Y como vos decías, no es un espacio donde abunden, o sea, no es que uno se cruza poetas, no es que es uno cada millón casi. Claro. Lo decías recién vos. Para mí son un poco más, lo que pasa es que por ahí algunos tienen vergüenza, pero digo, es un espacio como, si se quiere, pequeño, es un espacio que constantemente se ataca, es un espacio que quizás constantemente se menosprecia. Sí. Y es un espacio difícil, me imagino, para militar, para posicionarse, para decir, bueno... calculo que por eso mismo también le da la riqueza. O sea, calculo que debe haber algo ahí también. Primero se ligó a la poesía con el amor, después se lo ligó a los locos, y después medio que todos los poetas eran suicidas, locos, que hablan del amor nomás. Es que por eso te digo. Pero creo que ahí hay... Primero hay una pedagogía del terror sobre las artes, y en particular a la poesía, porque tuvo que ser destruida, digamos, la literatura en sí, pero digo, la poesía en particular porque, no sé, a Poe le pagaban por verso, digo, cuando se pagaba por ser poeta, digamos. Claro. Tenés que denostar todo eso para que no te dejen de pagar, digamos, por ejemplo, para hacer una construcción anticapitalista, digamos, de alguna manera, de la poesía. Que eso, para mí, se lo buscó como un defecto y para mí es una virtud. Nosotros, cualquier poeta puede escribir de lo que quiera y como quiera en este momento, porque no se puede vender la poesía. La poesía no tiene precio. No es que no vas a vender libros y demás, pero a nadie le importa lo que escribís. Y eso lo hace muy potente. Digo, hay algo en la poesía que no tienen las otras artes, que es, yo no escribo un poema para venderlo. Yo escribo un poema primero y después quizá vendo un libro, o quizás ese poema tiene la fuerza para traccionar otras cosas. Pero la verdad es que a nadie le importa comprar un poema. Me imagino que esa es otra parte de la militancia. O sea, Totalmente. Imagino que esa es otra de las patas que tiene la militancia poética.
digamos, ¿no? Es decir, bueno, vamos en contra de un sistema que no solo tiene que ver con lo económico, sino también con, lo mencionabas recién, con los territorios, con los cuerpos, con las personas, con las organizaciones sociales, digo, con la organización en general comunitaria. Sí, sí, totalmente. Por eso digo, el poema es un artefacto que le habla desde el presente, al pasado y al futuro. Digo, tiene como esas tres aristas enormes que se están tocando constantemente. Digo, no podés pensar en ningún poeta sin pensar en su tradición y también hacia dónde va ese poeta, digo, o ese poema en particular, digo, porque no me gusta mucho hablar de los poetas porque es como sacarle mérito a lo que hacen. Digamos. Claro. ¿Cómo llegaste a la poesía? ¿Qué sé yo? No sé. No, Digo, porque para hacer todo, para llegar a todas estas conclusiones que estamos poniendo sobre la mesa, tiene que haber habido un trabajo, una desnaturalización de algunas cosas. Digo, no es que vos, me imagino que llegas un día, lees un poema y decís, oh, sí, esto es anticapitalista y milita, y vamos a militar. Claro, o sea, no llegás a esa conclusión de golpe. No. Sí, estuve hablando hace poco, unos días, que yo llego a la lectura en particular por un tío que él me resultaba maravilloso. Yo lo encontraba en su cuarto en la música a todo lo que da, o sea, generalmente escuchando Sumo a todo lo que da, con un vaso de vino, fumando y leyendo. Y leía, me asombraba, yo me acuerdo, eso tenía 5 años, digo, me asombraba cómo pasaba las páginas tan rápido. Porque a mí me costaba mucho, yo ya leía desde muy chico, me resultaba increíble la velocidad con la que leía, con todo este sistema de barullo, digo, me parecía como algo que era imposible de hacer, entonces bueno, intenté imitarlo. Y de repente me di cuenta que leía poesía, que estaba leyendo Baudelaire, que leía, entonces ahí me entró algo ya, digo, años después, cuando entendí cómo era la dinámica de la poesía, del poema, y cómo está estructurado, empecé a leer, buscar en particular poesía. Okay. Que bueno, primero fueron fiascos y demás porque tenía, no sé, 10 años e intentar leer a poetas que tenía mi tío en su biblioteca era imposible. También decir que es la única persona, mi tío, que leía en mi casa. Claro. Que eso fue algo también paradigmático. Y en un momento tuve una profesora, Judith Cajes, profesora de lengua, que me incentivaba mucho en mi formación reflexiva sobre lo que estaba leyendo. De hecho, me acuerdo puntualmente que yo leía constantemente cuando estaba en la secundaria. Y una vez, uno de los libros a leer era el Martín Fierro, que a mí me pareció siempre muy aburrido el Martín Fierro. De hecho lo leí hace pocos años por primera vez y... Acá hay un ensayo sobre cómo leer al Martín Fierro que está buenísimo. Lo voy a buscar. Y me pareció, bueno, nada, eso. Le dije, mirá, me encanta leer poesía, pero no lo puedo abordar, me resulta imposible. Y ella lo que hizo, que me pareció fascinante, dijo, bueno, no leas el Martín Fierro, pero tenés que traer un libro de poemas de algún autor argentino, y no me acuerdo cuál era la dinámica, tenía diferentes puntos la consigna, pero tenés que dar un oral sobre ese poemario. O sea, adaptó la consigna para que vos pudieras... Para que yo lea otra cosa. O sea, trabajaras igual con la misma consigna, pero con otro material. Exactamente. Qué copado. Y claro, qué buena docente. Me corrió de eje, ¿entendés? Bueno, claro. Y ahí volvió la poesía a mí, y de repente esa misma docente impulsó un taller literario en la escuela, y a partir de ese taller literario hizo un concurso
tipo de escritura, no me acuerdo qué, escritura creativa, no me acuerdo mucho. Nada, y ahí empecé a escribir y a leer y bueno, fue todo como un afluente de dimensiones que todavía las sigo viendo como, bueno, estoy todavía en el medio del camino, digamos, ¿no? Me falta un montón, pero creo que eso, varios puntos en mi vida me hicieron ir por este camino. Después, bueno, militancias políticas, militancias en lo territorial, que me parece fundamental. Y después amistades, las amistades que vas haciendo que tienen intereses en común y las que no, también me fueron llevando a esto, digo. En ese sentido, volver a preguntarte por la militancia en un sentido más estricto, si se quiere, lo mencionabas recién, la militancia política territorial. Sí. Porque viste que hace un tiempo, digamos, que medio que el artista que se posiciona, que expresa abiertamente su postura ideológica o su pensamiento ideológico, hay como cierta, bueno, te dejo de seguir. No, bueno, yo venía a escuchar política, no quiero hablar vine a escuchar poesía, no quiero hablar de política. Sí. ¿Es algo que les pasa? ¿Es algo que ocurre también, digamos, cuando hay encuentro? ¿Es algo que abre, digamos, que por el contrario, en vez de achicar, abre? Nosotros somos 3 organizadores. Vera Schmidt, Natalia Núñez y yo. Desde el primer día teníamos un posicionamiento político sobre el arte y sobre cómo queremos hacerlo. Más allá de que las 3 personas que componen el ciclo tenemos pensamientos similares en muchos sentidos y quizás no similares en otros. Pero sí con la misma idea esta de promocionar la poesía y en particular la mirada artística sobre la poesía. Ahora, hay un conflicto, creo que de identidad sobre los artistas. Digo, pensar que un artista no hace política expresándose, bueno, ahí hay un error semántico, digamos. Y después pedir que un artista escriba lo que yo quiero leer o haga música que yo quiero escuchar y demás, bueno, digo, hay un conflicto mucho más serio, digo, y es que las personas quieren que las otras personas se adapten a los gustos personales y no a esa expansión, digo. Entonces, me parece que eso, lo del like, va más por ese lado, como, bueno, no te expresaste como yo quiero que te expreses, entonces me voy. Digo, bueno, está bien, digo, no, pero no hay discusión en el medio, digo, no hay una conversación. Creo que las redes hicieron un poco eso, como que se termine esa discusión de, bueno, no te gusta todo lo que hago, pero te gusta algo, bueno, anda por ese algo y vamos a profundizar en eso y vamos a conversar, digo, porque quizás, digo, tu idea es superadora a la mía y bueno, podemos llegar a un punto medio. Claro. O algo similar, pero si creo que la pantalla en particular, sea el celular, sea la televisión o sea el cual sea, creo que nos limitó un poco en esa construcción de ver a las personas como personas y que podemos pensar de maneras diferentes y que podemos tener acuerdos, digo. ¿Hacia dónde te gustaría proyectarlo? Digo, ¿qué es lo que te gustaría que ocurra? Más allá de que puede ser el ciclo puente o se puede transformar en otro espacio, sí. Pero ¿hacia dónde te gustaría proyectar? Y a mí me gustaría, por eso te decía al comienzo de la idea de un ciclo itinerante, a mí me encantaría que el ciclo, digo, se sostenga solo o se sostenga con capitales estatales y poder llevar poesía a los barrios, por ejemplo. Es algo que me fascina la idea, pero bueno, ahora en este momento es imposible. Antes también era imposible, de todas formas, hay que decirlo. Pero. Claro, no es que antes el camino estaba claro, no. Pero sí, esto que. Nada, poder tener la espalda para hacer que el pibe que escribe poesía en un barrio periférico no solamente pueda escuchar,
sino también pueda hablar. Hay un montón de pibes y me pasa por experiencias de gestión en diferentes situaciones y demás. Pibes que escriben increíbles, que no llegan porque o no se enteran, o porque les da vergüenza, o porque sienten que no son, o porque por una cuestión de... Sí, sobre todo vergüenza. Digo, esto de no puedo participar porque, no sé, vivo en un barrio periférico, para decirlo de alguna manera. Y después vos ves que los pibes que son de clases altas te participan de cualquier cosa. Sí. Me parece que es algo que posiciona, digo, que construye una sociedad, el acceso a la cultura, sí. El acceso a espacios que te muestren nuevos horizontes, que te muestren nuevas sí. formas de expresión, que te muestren nuevas formas de hacer cosas y de intervenir en el mundo. Sí, también me pasa ahí, en eso, en particular con el acceso, es como que tenés que entrar a algún lado, ¿viste? Y a mí me gustaría, digo, esta cuestión de ir a buscar, ¿viste? No solamente que la cultura sea un lugar al que tengan que entrar, digamos, claro. y ser parte, sino también que te vaya a buscar, digo, que te interrumpa en tu barrio, en tu casa, en donde sea, y que no sea para las grandes concentraciones ni para algo fundamental, que esa la poesía lo tiene, digo. La poesía tiene algo fundamental, que es, se hace un ciclo de poesía quizás en Capital y van 15 personas y fue un golazo, ¿entendés? Como claro. No necesita un montón de público, que eso es loquísimo, y pasa y es frecuente, y cuando van 50 personas, 60 personas o lo que sea, ni hiciste un gusto, ¿viste? Como sí. Es muy extraño también eso. Ella te preguntó por el horizonte y nada, vos decías de la parte itinerante. Sí. Pero siempre como manteniendo la dimensión lo planteabas. ¿Como la dimensión del ciclo? Sí. No, a nosotros nos interesaría, en particular, expandirlo también al ciclo en sí, digo, tratar de meter otras artes, como decía al comienzo, artes visuales y demás, y también meterle una feria. Siempre que vienen poetas o músicos, generalmente tienen para vender. Uh-huh. Digo, terminan cayendo en una mesita o algo así porque no tenemos algo estipulado. Pero nos interesa mucho la idea de la feria, de que haya un movimiento editorial también. Pero bueno, ahí entramos en conflictos varios por la dinámica del ciclo, por cómo... Varios ustedes tres, decís. Claro, sí, conflictos de la organización en sí, del ciclo, que tendríamos que hacerlo otro día, porque un miércoles, si bien va gente, puede ir a tomar una cerveza y escuchar y demás, no va a ir predispuesta a una feria, entonces no queremos que sea una feria solamente para que esté ahí, sino para que vayan y puedan vender su material, para que sea un día de trabajo para todos, digo. Nos interesa mucho esa situación, digo. Pensarnos como trabajadores del arte y pensar que todos los que asisten al ciclo sean reconocidos como tales, digo, desde el poeta, músico que vaya ahí hasta, no sé, feriantes, artistas, plásticos, etcétera. ¿Dónde seguimos el ciclo? ¿Dónde nos enteramos? ¿Dónde los buscamos? ¿Cuándo es la próxima fecha? La próxima fecha es el 5 de noviembre. Que es la última del año. La última del año. Va a ser en San Antonio de Padua. Después nos pueden buscar en las redes como Ciclo Puente. Uh-huh. Ahí van a encontrar toda la información. Ahí subimos los flyers, las fotos, etcétera, las invitaciones. Todo lo que sucede lo subimos ahí. Después el ciclo tiene algo fundamental y es que no se graba en vivo, o sea, no sale en ningún lado en vivo. O sea, todo lo que ocurre todo lo que ocurre ahí, entonces, bueno, la experiencia que vas a vivir la tenés que ir a vivir en ese lugar. Bueno, está bueno también. Sí, me parece que está bueno. Sí, en eso tuvimos muchas charlas y demás para pensar cómo se iba a hacer y bueno, nada, se decidió que sea una especie de espectáculo teatral, esto de que no va a ser grabado y que todas las ediciones son diferentes.
las 90 ediciones que tuvimos regulares fueron todas diferentes. No existió vez que sea similar o parecida o lo que sea. ¿Por qué buscamos dinámicas diferentes desde el primer día? Hay mucho laburo ahí. Es mucho laburo. Así que quien quiera conocer se acerca y nada, viene a vivir esa experiencia maravillosa que es el Ciclo Puente. ¿Y tus redes? Mis redes, Danilo.zp es en Instagram particular, y después Facebook, creo que me encontrás como Danilo Zárate Pacheco. Como para leerte también, porque vos sos poeta. Yo soy poeta, vos sí, tengo... compartís tus trabajos. No tenés nada publicado, ¿no? Tengo una plaqueta de Patronus, que se llama Un Acto de Fe, que soy parte de la colección AMBA de Patronus. Y después tengo un libro viejo de poesía que se llama Mientras tanto un elefante se suicida, que es de la editorial Libris, que ya no existe más, así que... Con razón, estuve haciendo una research Estuvimos para rastreando, sí. sí. estudiarte un poquito más antes de... Sí, no hay de que mucho. vengan, y no pude conseguir ninguna. No, es imposible. Y bueno, sí, Un Acto de Fe sí se consigue, y lo tiene editorial Patronus. Bien. Y después, bueno, sí, subo a... Sí, yo leí algunos poemas tuyos en redes, Sí. en Instagram particularmente. Sí, ahí en Instagram subo micropoemas. Después tengo otro tipo de poemas que estoy trabajando y posiblemente saque un libro próximamente. No sé cuándo, pero es Bueno, la ahí idea. estaremos para compartir. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación.